Si entendemos la geopolítica como el estudio de la influencia del espacio geográfico sobre los estados y su política, podemos hallar indudablemente el protagonismo de la Tierra en la conformación de los límites que separan cada nación. Asimismo, entenderemos que la geopolítica fue, es y será un factor importante para la guerra, y además es una medida eficaz para mantener un orden mundial. Las mayores disputas a nivel mundial son por la pelea de un determinado espacio geográfico, tal y como se dio en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las invasiones del Medio Oriente o incluso los casos más reconocidos del colonialismo del pleno siglo XXI, o como ocurrió en la Guerra de las Malvinas o el territorio de Palestina. La geoestrategia, entonces, es la parte de la geografía política que analiza la organización en el espacio de las fuerzas políticas, económicas y militares implicadas en las operaciones de defensa de un territorio o en la expansión de un dominio económico y territorial o en una guerra. Colombia, entonces, debe empezar a pensarse de una manera geopolítica, pues hasta ahora solo somos una ficha más en el ajedrez que se juega por el poder mundial. Colombia es un país neocolonial y semifeudal, bajo la explotación y dominación del imperialismo norteamericano. Padecemos de múltiples problemas económicos y sociales. Tenemos 26 millones de personas en condiciones de pobreza y 10 millones en indigencia. El desempleo urbano es del 12%, es decir, 12.400.000 desempleados en 13 ciudades. Y en el campo es aún mucho peor, pues el desempleo juvenil es del 22.6%. El drama social es bastante notable, pero lastimosamente se intenta invisibilizar desde los medios de comunicación. Nunca se nos dice abiertamente, por ejemplo, que el 10% de la población con más ingresos percibe el 50% del Producto Interno Bruto, mientras el 10% de menos ingresos apenas sobrevive con el 0.6% del PIB. Es decir, tenemos un índice de Gini de los más altos del mundo. Algo que tampoco se nos dice es que la mayor parte del campo es propiedad terrateniente, pues tan solo 2.700.000 habitantes tienen el 5.5% de la tierra en parcelas menores de 10 hectáreas, mientras que más de 2.000 propiedades concentran el 52% de la tierra. El sistema tributario es uno de los más regresivos, pues el impuesto al capital es de solo el 27%, mientras que la red de fuente es de un 28% y los recaudos por IVA del 45%, lo cual quiere decir que son los trabajadores de bajos y medios ingresos los que soportan la mayor carga tributaria, pero para acabar de completar el panorama, se le otorgan cerca de 80 exenciones tributarias a las multinacionales extranjeras. Estas explotan nuestros recursos, se llevan nuestra riqueza y nos dejan grandes perjuicios medioambientales. Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. Vestido de blanco entero y con acento extranjero. Prometió a cambio de oro dejarme mucho dinero. El tipo de que les hablo nunca más apareció. Yo mi metal precioso y todo se lo llevó. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Con solo engaño y más viniste pa' acá a llevarte mi oro primero. Con tu acento extranjero y tu pinta de sombrero. Echa pa' allá, fuera de acá papá, no vuelve a robar peor. Señor, yo te dejo, vete con todo y espero. Ladrón te fuiste con mi oro. Lo paradójico del asunto es que Colombia cuenta con una inmensa riqueza natural. Tenemos 2 océanos, somos la 7ª reserva hídrica del mundo, somos uno de los 17 países que tiene órbita geoestacionaria, tenemos todos los pisos térmicos, poseemos yacimientos de petróleo, gas natural, uranio, hidroelectricidad, hierro, aluminio, calcáreos y fosfatos, es decir, tenemos 9 de los 10 minerales geoestratégicos. Además, tenemos níquel, oro y esmeraldas. Somos el segundo país en biodiversidad, pero el primero en densidad.
Poseemos diversidad en flora y fauna. Tenemos los ríos más caudalosos del mundo por unidad de longitud. Tenemos cultivos tropicales, cordillera de los Andes y selva. Pero lo más importante es que por nuestra posición geoestratégica podríamos ser una puerta comercial, oriente-occidente, norte-sur. Y es entonces cuando nos debemos preguntar cosas como: ¿por qué la crisis social en Colombia? ¿Cuánto ganamos si le apostamos a la soberanía? Si le quitamos las exenciones tributarias a las multinacionales, si dejamos de tener el pago de la deuda y la guerra como prioridades en el gasto de la nación, y si invertimos en educación, y si explotamos nosotros mismos los recursos del país, y si cualificamos por ejemplo a nuestra gente para sacar el oro de los Andes. Es hora de preguntarnos: ¿por qué tenemos políticas procíclicas tanto en auge como en recesión? ¿Por qué tenemos el fenómeno de crecimiento sin generación de empleo? Este tipo de preguntas solo tienen una respuesta: voluntad política. Necesitamos aprender a desaprender, a aprender y a hacer. Necesitamos un cambio de modelo, no más mentalidad reformista. Vamos por una revolución cultural, por la revolución de nueva democracia, a la resistencia civil. Vamos por la industrialización, la soberanía, la democracia y la regulación del mercado financiero. No más politiquería barata. Vamos a la democracia. Este país tiene arreglo, pero que este país tiene arreglo en la medida en que la gente es buena de Colombia, que somos casi todas, no permitamos, no toleremos que este tipo de conductas se sigan repitiendo. Muchas gracias. Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo industrializamos? ¿En qué sectores nos enfocamos? ¿Qué regiones potenciar? ¿Con qué educación lo hacemos? ¿Con qué principios desarrollar una nueva política? Para responder a estas cuestiones, empecemos por la base de todo: la educación. ¿Cómo estamos en materia educativa? Necesitamos profesionales y científicos por montones, lo cual implicaría una fuerte inversión en educación. Pero además, debemos incentivar la industria y el agro simultáneamente, estatizar las grandes entidades de servicios públicos, tales como el acueducto, alcantarillado, gas natural, carbón, petróleo y electricidad. Todo esto debe estar en manos del Estado. Necesitamos estimular la industria pesada, desarrollar la siderúrgica, montar empresas de tractores, vehículos, aviones, computadores, electrónica avanzada, acero, hierro y por lo menos 5 veces más productoras de cemento, para resolver así el problema de las carreteras, hospitales, escuelas y viviendas. Debemos pasar de la industria mediana a la pesada, pero sin enfatizar en alguna. Debemos asegurar la soberanía alimentaria y aprovechar que tenemos terrenos aptos para producir todos los cereales: soya, trigo, maíz, sorgo, ajonjolí, arroz y cebada. Debemos recuperar la industria azucarera, cafetera y cacaotera, pero con política de crédito barato para el desarrollo del campo, con tiempos muertos, tasas de interés bajas, asistencia técnica, capacitación al productor y ayuda del Estado a todo nivel. Adicionalmente, deberíamos generar energía nuclear, pues teniendo uranio en casi todo el territorio, sería un gran desperdicio no hacerlo. Debemos mentalizarnos de que podemos ser una gran potencia y que el manejo de la energía nuclear no es solo de las potencias actuales. Debemos brindar atención en salud primaria, secundaria y terciaria, pero sin quedarnos solo en eso, pues estamos en la capacidad de producir genéricos y montar productoras farmacéuticas. De realizarse esta propuesta, potenciaríamos nuestra nación y proyectaríamos poder que las relaciones internacionales y en el orden mundial nos darían la posibilidad de un trato entre iguales, contrarrestando así los impulsos imperialistas. Gracias.